Colombia no quiero salir, de Colombia no quiero salir, porque todo el pueblo va a combatir. Y es que no cansamos de sufrir, y es que no cansamos de sufrir y anunciar victoria el fuego del fusil. De Colombia no quiero salir, de Colombia no quiero salir, porque todo el pueblo va a combatir. Y es que no cansamos de sufrir, y es que no cansamos de sufrir y anunciar victoria el fuego del fusil. Y en la gran batalla que acabará con el vil tirano, seremos libres los colombianos, toda la América lo será. Y en la gran batalla que acabará con el vil tirano, seremos libres los colombianos, toda la América lo será. Le daremos batalla a la calle al gringo ladrón, total le daremos batalla al poder liberal y al conservador, total le daremos batalla a la calle al gringo ladrón, total le daremos batalla al poder liberal y al conservador. Después de hacer la revolución, el pueblo no buscará de emigrar. Y si lo hará será para llevar, y si lo hará será para llevar de contrabando liberación. Después de hacer la revolución, el pueblo no buscará de emigrar. Y si lo hará será para llevar, y si lo hará será para llevar de contrabando liberación. Viene la gran batalla que acabará con el vil tirano, seremos libres los colombianos, toda la América lo será. Viene la gran batalla que acabará con el vil tirano, seremos libres los colombianos, toda la América lo será. Y si total le daremos batalla a la calle del gringo ladrón, y si total le daremos batalla al poder liberal y al conservador, y si total le daremos batalla El M-19 fue un grupo guerrillero colombiano reconocido por su inteligencia a la hora de actuar en las operaciones que tenían, tanto con el robo de la espada de Bolívar como con la toma del Palacio de Justicia. Bueno, el M-19 era una guerrilla colombiana de corte nacionalista, bolivariana, creada a raíz de el fraude presidencial que hubo en 1970, cuando ganó las elecciones Gustavo Rojas Pinilla, y de un momento a otro en Colombia pues se fue el fluido eléctrico y un momento después apareció un nuevo boletín que daba como ganadora Misael Pastrana. Y a raíz de eso, y 3 años después, se crea el movimiento M-19, cuya primera operación fue la sustracción de la espada de Bolívar, de la quinta de Bolívar en el centro de Bogotá, y que fue usada durante sus 17 años de existencia como emblema de la lucha armada. Yo termino vinculado al M-19 en el año de 1986, en el mes de abril, marzo concretamente. Yo me vinculo a raíz de que una hermana mía es desaparecida en el holocausto del Palacio de Justicia. Mi hermana trabajaba allí, el Estado colombiano hace la retoma del palacio y mi hermana no vuelve a aparecer, pues ni viva ni muerta. En ese momento yo entiendo que el Estado colombiano me ha hecho una afrenta de guerra y decido, siendo un estudiante universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería y Sistemas, decido vincularme al M-19. 2 años y 3 meses después, les decía, pues pasó lo que era previsible que pasara, es decir, a mí no me mataron, pues yo digo que de milagro, porque pues casi que todos los presupuestos, como yo decía el día de la entrega de los restos de mi hermana hace 1 año y medio ahí en la Plaza de Bolívar, todos los presupuestos daban para que yo estuviera muerto, no estuviera contando el cuento. Sin embargo, no sé, un milagro o el azar, la guerra es muy rara, ¿sí? Y yo 2 años y 2 meses después caigo preso,
¿sí? Caigo preso y pues para mí fue supremamente difícil, pues porque era un chico estudiante de una universidad, vivía en un barrio bien, trabajaba, me ganaba mi sueldo, bueno, y yo pues todo compartimentado con mi familia, no sabía nada. Y cuando caigo preso pues fue fuerte, entrar a una cárcel, yo entré a una cárcel a los 24 años, tenía 9 semestres de ingeniería ya terminados, ¿sí? No me faltaba sino un semestre en la tesis, entonces yo perdí la familia, perdí la libertad, perdí la carrera, perdí todo, pero pues no perdí la vida, pero era algo de esperarse si se asume integralmente la guerra. Estuve detenido solo 7 meses, y digo solo 7 meses porque daba para mucho más. Y cuando yo salgo de la cárcel, yo me vinculo a la guerra rural. O sea, me ofrecen seguir en las estructuras de aquí de Bogotá, las estructuras de fuerzas especiales, o irme y convertirme en un guerrillero rural del campo. Y yo opté por lo segundo. Sí, me voy para el campo, voy para el departamento de Santander, donde el M-19 había tenido presencia unos años antes, ¿sí? Y allí teníamos como un nuevo frente que estábamos formando, y era una zona compartida con el Frente 23 de las FARC y con el Frente Capitán Parmenio del ELN. Entonces nosotros en el M-19 lo que hicimos fue dividirnos la zona. Esta zona era para el M, esta para el ELN y esta para las FARC. Y allí yo llegué y pues fue toda la experiencia de una persona citadina que llega al campo. Entonces yo no sabía cortar leña, yo no sabía, incluso una vez me mandaron a buscar unas yucas y yo las buscaba así en los árboles, a ver dónde caían las yucas, sí. Entonces eso era muy chistoso, yo no sabía caminar, yo no sabía andar, yo me metía a ríos que tenían, donde habían lavado caña, y aparecía todo brotado a los 2-3 días. Yo decía, algo me picó. Pero resulta que los ríos en donde lavan caña uno no debe bañarse, pues porque le genera como una roncha, un salpullido que dura varios días en el cuerpo. Y a mí también se me llenó el cabello, yo lo tenía bien largo, lo tenía abajo del hombro, se me llenó de garrapatas, ¿sí? En el monte. Y bueno, en el monte yo conocí cualquier cantidad de gente. Uno llega a la montaña y cree que todos sus compañeras y sus compañeros son el Che Guevara. Resulta que no es así. En el monte hay gente que no tiene empleo, que no tiene educación, que no tiene vivienda y que tiene como opción de vida eso. Gente que dice, no, yo me pongo un morral, me pongo un camuflado y voy y que me preparen y hago lo que tenga que hacer. Desde que me den la comida y tenga donde dormir, es más o menos la realidad de Colombia, ¿sí? Pues no, en aquella época se pensaba que que era más bien un golpe de opinión del M-19 hacia la opinión pública. Ellos lo que pretendían, o sea, era lo que se especulaba pues ahí entre todos, era que el M-19 estaba mostrando su poderío militar y que ellos querían, al tomarse el Palacio de Justicia, demostrar de que tenían el poder, querían tomarse el poder jurídico del país y secuestrar a todos los magistrados, pero nunca se pensó de que eso era financiado por el narcotráfico, para borrarlo todos los expedientes que habían con respecto a Pablo Escobar y todos sus secuaces. Lo que le digo, solamente se pensaba que era un golpe de opinión de los guerrilleros y que iban a tomarse el poder, o sea, al estar en el palacio se tomaban el poder judicial de la nación y dominaban prácticamente desde ese punto al Estado colombiano. El Estado colombiano era muy deficiente en esa época, había muchas falencias con respecto a seguridad en fronteras, apoyo a la gente más necesitada, bueno, etcétera. Había muchas deficiencias en esa época que era el gobierno de Belisario Betancur. 32 años después, yo
la lectura que tengo de los hechos es que hay un pacto de silencio que está vigente. Todavía no se sabe la verdad de qué fue lo que pasó en el Palacio de Justicia. 32 años después, la Comisión de la Verdad, creada para investigar estos hechos y presidida por 3 exmagistrados que fueron presidentes de la Corte, estableció que hubo por lo menos 3 incendios en el Palacio y que en 2 de ellos participó el Estado. 32 años después se sabe que la toma iba a ocurrir, que el Estado ya sabía y dejó que la toma ocurriera para hacer 2 cosas, es decir, para cobrarle al M-19 los golpes que le había dado con el robo de las armas del Cantón Norte, con el robo de la espada de Bolívar, y con el atentado a Zamudio, con las tomas guerrilleras. Digamos que eso es como la lectura que hay. Pues porque el M-19 hacía los operativos y prácticamente se burlaba de los militares en la cara, es decir, se le sacó 5.000 armas y en la casa en donde abrió el túnel no contaban con mi astucia y se fueron con las 5.000 armas. Pues eso es una burla a los militares llegaron, los periodistas llegan, toman las fotos y dicen no contaba con mi astucia y desaparecen 5.000 armas en un 1 de enero cuando todo el mundo está bailando. Pues obvio que eso, más que robarse 5.000 armas, es herir el orgullo de la inteligencia militar, como decirles, mira, tanto que tienen que inteligencia y todo, y yo por debajo me le saqué 5.000 armas y le dejo una frase del Chavo, digamos que es como la piedra que tenían los militares con eso. Pero también allí en esa corte se desarrollaban procesos contra militares por torturas, por desapariciones forzadas, es decir, por crímenes de lesa humanidad que ellos habían cometido. 32 años después se sabe que pasaron un partido de fútbol mientras el palacio ardía, con el sofisma de que había que tener prudencia por parte de la radio y la televisión. Entonces digamos que 32 años después hay una gran lección para los estudiantes de periodismo y de comunicación social de cómo deben tratar de no ser serviles de un gobierno de turno que los silencia y los calla y ya. Entonces tocó callarse porque el gobernante o el rey pues mandó a que nos calláramos o a que pasáramos el fútbol, ¿sí? 32 años después se sabe que Cristina fue desaparecida, que duró 30 años desaparecida, que siempre se sostuvo la mentira estatal de que se había muerto quemada en el 4º piso, pero con los pocos fragmentos que aparecieron de ella en una tumba supuestamente equivocada de palacio, de otra persona, o sea, estaba revuelta con otra, apareció una vértebra que indica por el dictamen que hizo el mismo Estado a través de medicina legal que Cristina primero fue asesinada, que recibió por lo menos 4 disparos y que después fue dejada en el incendio o quemarse para que apareciera así, como muerta quemada. ¿Sí? Lo dice el doctor Jorge Franco, ¿sí? Que fue el médico que hizo el estudio técnico de los restos de Cristina ya 30 años después. 32 años después, pues los militares ya no están procesados, Belisario sigue dedicado a la poesía, el hombre es poeta y el hombre se la pasa dando conferencias sobre la influencia de Cervantes en la lengua española, bueno, un poco de cosas. 32 años después, el M-19 no fue procesado por ese hecho. Hubo un parlamentario que pidió que fuera cesado todo procedimiento contra el M-19 de nombre Álvaro Uribe Vélez. Era en ese momento parlamentario que pidió perdón incondicional para el M-19 por los hechos del Palacio de Justicia, pero que hoy no perdona a las FARC, ni perdona al ELN, ni quiere que haya un proceso de paz en donde se diga, bueno, que hay que perdonar a todos los actores porque pues todos cometieron excesos o cometimos excesos. ¿Sí? Eso es lo que ha pasado 32 años después. Y bueno, ya con todo el tema de los diálogos actuales, pues lo que yo he visto desde mi punto de vista muy personal es que los diálogos que se dieron con las FARC son casi que una mucha imitación de lo que pasó con el M-19. ¿Sí? Nosotros como guerrilleros que negociamos con el Estado en ese momento, con el gobierno de Virgilio Barco, digamos que lo vimos así,
como casi verlo allá arriba, y el Estado no pagó por sus crímenes. Igual está pasando ahorita. Ustedes ven que el Estado saca pecho y se vanagloria de que las FARC entregaron caletas con armas, pero yo no he visto, por ejemplo, al Estado entregar sus caletas ni sus armas, porque el Estado es igual un victimario, no diferente a las FARC, no está por encima del ELN, es igual de victimario y hasta peor, porque son armas del Estado y son dineros del Estado que el gobierno. O sea, el Estado ha ejecutado masacres, el Estado ha secuestrado, el Estado ha desaparecido, el Estado ha bombardeado indiscriminadamente y ha sido condenado en cortes internacionales por ello. Pero el Estado no, el Estado ya dice, no, yo no voy a la JEP, por ejemplo. Los defensores de derechos humanos no pueden hacer parte de la JEP. Entonces, es mucho de lo que pues en su momento decidió las FARC. Las FARC decidió negociar con el gobierno de Santos, se ha dado cuenta de todos los incumplimientos que ha habido, se ha dado cuenta de todo el manejo que dieron mediático para el Nobel, y ya después lo que ha pasado después del Nobel y de que ellos entregaron las caletas y las armas a Naciones Unidas, ha venido todo el incumplimiento en materia de justicia, muchos guerrilleros siguen presos, ha habido todo el incumplimiento de asistencia alimentaria y de necesidades básicas en las zonas veredales, está todo el incumplimiento a nivel de justicia con la JEP. O sea, eso fue lo que ellos quisieron y eso es lo que tocó asumir. En nuestro caso, nosotros lo asumimos. Fíjense, yo les cuento, 40 días después matan a Carlos Pizarro y la decisión de nosotros es no volver a la guerra. No volver a la guerra, sino seguir apostando a la paz. Igual hubiera sido volver a la guerra y yo no estaría aquí contando el cuento, o de pronto sí, pero quizás con muchos más muertos encima, porque aparte de los de las FARC, del ELN y del Estado, entonces ahora súmele todos los muertos que va a poner el M-19 aquí en esta guerra. ¿Sí? Siento que es un incumplimiento tenaz, reiterativo, y siento que ahorita hay un proceso de paz que significa una paz empresarial. Es decir, el empresario sí tiene paz y el empresario sí está contento porque le desactivaron un actor de la guerra. De hecho, no hay combates con las FARC hace mucho tiempo. Entonces el empresario dice, pues rico, a mí ya no me extorsionan, a mí ya me dejan montar minas donde quiera, a mí ya me dejan explotar petróleo, oro, bueno, todas las riquezas de Colombia sin lío. ¿Sí? Yo digo que, por ejemplo, a una persona como Luis Carlos Sarmiento, con este proceso de paz, nada le cambió. Él no ha aportado plata para eso, entonces él es dueño del Grupo Aval, que es un conjunto de bancos, y del periódico El Tiempo, y sus ganancias siguen igual o mejor. A las FARC sí les ha perjudicado eso. Al pueblo, peor, porque el pueblo, ¿qué beneficio ha recibido el proceso de paz? No, es que a raíz de la firma de los acuerdos de La Habana, nosotros nos dieron empleo a nosotros aquí en Bucaramanga o en tal municipio. No, es que a raíz de la firma de los acuerdos de paz, entonces nosotros ahora entramos con estos bonos al éxito y hacemos el mercado más barato. No, sus necesidades básicas siguen sin suplirse o incluso peor que como estaban antes. Entonces, pues es eso lo que hay y es eso lo que ha querido Colombia. Y pues esperemos a ver qué pasa con todo esto. Yo no soy muy optimista con el proceso de paz, desde mi condición de exguerrillero, desde mi condición de persona que fui partícipe directo en la guerra, pero también víctima de un estado criminal que me desapareció una hermana. Yo no me hago muchas ilusiones con todo eso de la JEP. Yo lo he dicho incluso coloquialmente que a mí me gustaría estar en la JEP, sí, pero para que me den un puesto, es decir, para tener pensión, cesantía, sueldo, primas, rico, para eso es chévere la JEP, pero que de ahí vaya a salir la verdad, yo francamente no creo que de ahí vaya a salir una verdad para el país, que de ahí vaya a haber justicia, nada, eso es carreta. Chévere sí tener un puesto allá, incluso yo he mandado ya mis hojas de vida para que me den un empleo allá, porque creo que es lo bueno que puede pasarme a mí con la JEP, pero al país no creo que le pasen mayores cosas buenas con la JEP. Hay un dicho voy a cerrar con eso, y es un dicho muy coloquial y muy certero de García Márquez en 100 años de soledad, cuando dice: Lo que pasa es que
uno mirando o sea, yo no puedo decir o puedo opinar con respecto a lo que pasó posterior a medida que iban sacando la gente del Palacio de Justicia, porque pues realmente eso era un caos total. Había gente del DAS, de la policía, del F2 en esa época. Todos los organismos de inteligencia se volcaron allá a tratar de combatir los grupos medio especiales que existían, porque el ejército no tenía fuerzas especiales urbanas en esa época, sino era la policía, un grupo que se llamaba GOES, Grupo de Operaciones Especiales. Entonces ellos fueron los que, si miran las imágenes, se lanzaron desde un helicóptero en el techo del Palacio de Justicia, y los que iban saliendo hacia la Casa del Florero. Pero, o sea, decir que hubo exceso, decir que hubo torturas, yo no podría decir eso porque no sé y no soy quien para poder juzgar lo que pasó en ese momento. Fue un momento de angustia, de afugia. Entonces pues ellos tomaron sus decisiones que creían que eran correctas. ¿De qué? De la toma del Palacio de Justicia. ¿Cuánto tiempo le tomó al ejército reaccionar? Bueno, yo recuerdo más o menos que el ejército reaccionó como a las 2 horas, más o menos, donde pues la escuela estábamos en clase cuando sonaron la alarma que el M-19 se había tomado el Palacio de Justicia. Entonces, en esa época nosotros usábamos uniforme de clases, ¿tá? Entonces salimos corriendo a los alojamientos y nos cambiamos en camuflado, que pues estar en camuflado era como estar en guerra, porque siempre andábamos en uniforme habano de esa época o en uniforme de clase. Entonces salimos corriendo que el M-19 se había tomado el Palacio de Justicia. Pues en esa época las comunicaciones eran deficientes, muy deficientes. Televisores prácticamente no existían, celulares menos. Entonces nosotros llegamos a los alojamientos, y los que tenían radios pequeñitos, los sintonizaban para ver qué es lo que estaba pasando. En el tiempo me acuerdo que Todelar empezó a narrar de que habían disparos en el Palacio de Justicia y habían enfrentamientos, y luego llegó lo que fue la caballería con los carros de guerra, o sea, los cascabeles y los urutú. El primero en reaccionar en esa época fue el guardia presidencial, un guardia presidencial que queda ahí pues a espaldas del Palacio Nariño. Ellos llegaron ahí en sus uniformes de gala a reaccionar por lo que era lo que estaba pasando, y lo recibieron a disparos. O sea, los del M-19 lo recibieron a disparos. Tenían unas ametralladoras emplazadas hacia la Plaza de Bolívar, y les dispararon a los soldados. Ya después empezó a llegar el resto de gente, y por último llegó la caballería. Eso fue como a las 2 horas, más o menos a las 2 horas, que reaccionó el ejército con el batallón guardia presidencial. Para el país considero que representó rebeldía, pero mucha violencia, pues con la toma del palacio hubo muchas personas que salieron heridas, personas desaparecidas, muertes y tragedia para familias. No creo que hayan logrado gran cosa, solamente lo del robo como de la espada de Bolívar, pero pues en sí fue más el daño que causó al país que cosas buenas. Ajá. Bueno, nada, que es el M-19, que representó. ¿Ya? El M-19 fue un grupo armado bastante importante en Colombia, ya que le hizo mucho daño a mucha gente, empezando en el año 1985, que fue el daño que más hizo, cuando se
tomar el Palacio de la Justicia, ya que pues murieron bastante gente y los secuestros que ellos hacían eran bastante macabros, por decirlo en ese estilo, y ellos la verdad pedían bastante recompensas y pues muchas de las personas que ellos mataron lo hacían hermoso todo para atemorizar el país. Bueno, el M-19 tengo entendido que empezó primero como con una ideología buena, pero luego se convirtió en una fuerza armada que atentó contra el país, con drogas, con armas, ocasionó mucha violencia, generó mucha destrucción y mucha pobreza en el país. En M-19, pues de lo que yo sé, fue como los inicios, por ejemplo, pues digamos de esos grupos guerrilleros, y fue como el que empezó sobre todo como a fomentar la parte de la política izquierda, pero de una manera violenta, como no meterlo como lo que todo el mundo sabe, sino más o menos es como es en la parte política.